Cada día son más los sectores de la sociedad que levantan la voz para exigir respuestas al gobierno federal. Lo que en algún momento fueron promesas de campaña que despertaron esperanza en millones de mexicanos, hoy se han convertido en motivo de reclamos, protestas y movilizaciones de diversos grupos que aseguran sentirse abandonados y engañados por quienes llegaron al poder prometiendo una transformación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, las Madres Buscadoras, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, campesinos, trabajadores de Pemex, trabajadores de la CFE, transportistas y otras organizaciones sociales han manifestado en distintos momentos su inconformidad por la falta de soluciones a sus demandas. Aunque cada grupo tiene problemáticas diferentes, todos coinciden en algo. Consideran que el gobierno no ha cumplido los compromisos que les prometió. Mientras tanto, las imágenes que circularon durante las movilizaciones del 11 de junio mostraron dos realidades completamente distintas. Por un lado, en el Zócalo de la Ciudad de México, funcionarios, dirigentes y políticos de Morena participaban en actos públicos, reuniones y celebraciones. Por el otro, afuera de las vallas metálicas que rodeaban la plaza principal del país, miles de ciudadanos expresaban su inconformidad mediante marchas y protestas. Para muchos manifestantes, aquellas murallas se convirtieron en un símbolo del distanciamiento entre el gobierno y quienes exigen ser escuchados. Lo que alguna vez fue presentado como un movimiento cercano al pueblo, hoy enfrenta cuestionamientos de quienes consideran que las puertas del diálogo se han cerrado. Los enfrentamientos registrados durante las protestas dejaron imágenes de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad. Hubo acusaciones de ambos lados. Mientras algunos señalaron excesos por parte de las corporaciones policíacas, otros condenaron actos de violencia cometidos por ciertos grupos de manifestantes. Lo cierto es que la confrontación reflejó el nivel de inconformidad que existe entre sectores que consideran que sus demandas siguen sin respuesta. Uno de los mensajes más fuertes provino de la dirigencia de la CNTE. Durante las movilizaciones, sus representantes recordaron públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum los compromisos realizados durante la campaña electoral. El llamado fue claro: que las promesas se conviertan en hechos y que los acuerdos asumidos ante los trabajadores de la educación no queden únicamente en discursos. Las Madres Buscadoras continúan recorriendo el país en busca de sus familiares desaparecidos, muchas veces enfrentando la indiferencia de las autoridades. Los campesinos reclaman apoyos, mejores condiciones para producir y políticas que fortalezcan al campo mexicano. Los trabajadores de empresas estratégicas como Pemex y CFE exigen atención a sus necesidades laborales. Para los medios de comunicación, pero sobre todo para mis compañeros y compañeras agremiados a la sección 22 del CENTE, este mensaje que le hemos hecho saber al gobierno estatal y al gobierno federal en esta mesa tripartita, donde estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, el director general del ISSSTE, el gobernador del estado, entre otros funcionarios. También es importante mencionar que por la situación que vivimos en Mitla, hace 2 días estuvo presente el fiscal del estado de Oaxaca. Como primer punto, fijamos el posicionamiento político de nuestro medeteo, el rechazo, y condenamos los actos de agresión hacia nuestros compañeros y compañeras que fueron agredidos en las inmediaciones de la carretera hacia Mitla. Les hicimos saber al gobierno estatal y al gobierno federal que tienen toda la capacidad política para inhabilitar de sus funciones al entonces presidente, que ahora ha pedido licencia, Esaú López Quero. Sin embargo,
embargo, también es preciso decir que la burocracia en este México aplica cuando son afines a los partidos en turno. Hemos hecho saber que no es necesario la burocracia para que le den castigo, porque hay evidencias en diversas redes sociales que se estuvieron compartiendo. Se limitaron a decir que hay carpetas de investigación y que precisamente se ha tomado ya una declaración de parte de este edil y de los policías que estuvieron en estos actos violentos hacia nuestros compañeros. En ese sentido, queremos externar entonces que cuando queremos justicia para nuestros compañeros, no la hay, porque este funcionario tiene licencia, pero desde luego tiene que seguir su proceso de investigación, como lo hizo saber la Fiscalía. En ese sentido es claro entonces, compañeras y compañeros, sobre todo para mis compañeros agremiados a la sección 22, que nuestros espacios van a tomar las decisiones concretas respecto a esta respuesta específica. Para quienes fueron agredidos, hemos planteado que es importante la reparación del daño. Mañana las compañeras y los compañeros van a tener precisamente esa reparación del daño en el estado de Oaxaca. En la parte jurídica se estará haciendo cargo para que los compañeros puedan llegar y se les pueda dar la reparación del daño. Los daños materiales también es importante mencionarlo por los compañeros, que es una herramienta de trabajo, el cual llevan a sus centros, a sus escuelas, sus vehículos, y que también se exigió puntualmente que se tenga que estar haciendo la reparación. Frente a esta situación, con esto queremos externarle al pueblo de México que, como lo dijimos aquí, al gobierno estatal y al gobierno federal, los maestros, los trabajadores de la educación, los administrativos, los directivos, no somos delincuentes. Pero quienes llegaron a agredirnos claramente tenían una intención. Pero también, como lo hicimos saber ayer en la Asamblea Estatal, esa intención de intimidar, de reprimir, no frenará esta movilización que hemos emprendido desde el pasado lunes. En ese sentido, hemos declarado entonces aquí, en esta mesa tripartita, que no hay esa capacidad y voluntad política para que retiren a este funcionario de sus funciones. Ahora bien, esta mesa tripartita también tenía la encomienda de tener soluciones a las demandas centrales como sección 22, porque también hemos de recalcar que hemos entregado un pliego petitorio con 79 puntos y eso se quedó de tarea para estos funcionarios. Hay puntos en que hay respuesta, hay otros donde no hay respuesta, pero también en esa responsabilidad lo vamos a dar a conocer de manera puntual en la Asamblea Estatal. Los pendientes también de los uniformes es un punto que exigimos de manera puntual porque es un logro de este movimiento, no es un recurso que lo da el gobierno federal como lo hace creer ahora con sus programas sociales, y ese fue el debate que hemos dado en esta mesa en la anterior. Los programas sociales lo querrán dar precisamente afines a su partido político, pero los programas sobre todo el uniforme escolar, del mobiliario escolar, de los útiles escolares, son logros del movimiento de la sección 22. Por eso la insistencia en que deben de cubrir esa necesidad que no han entregado del recurso a los padres de familia. Vamos a hacer entonces la información concreta en nuestra Asamblea Estatal. También es importante mencionar, porque nos hicieron la observación el día de ayer, que no estuviéramos firmando minutas sin antes de dar a conocer los acuerdos. Por eso en esa responsabilidad vamos a dar a conocer los avances que tengamos y nuevamente, si es necesario, que nos den una tercera respuesta, pero ya con estos resultados, más allá de la voluntad que mencionan desde el gobierno federal en el diálogo, lo que queremos son resultados. Hay algunos puntos que no tienen respuesta y eso refiere precisamente a las demandas centrales. Por eso entonces recalcamos que en esta semana una actividad, o fueron actividades políticas de la sección 22, pero que a partir del 1 de junio serán actividades políticas de la CENTE. No queremos cuestionamientos de los medios de comunicación que si vamos a estar aquí el 1 de junio. Es claro que vamos a estar aquí el 1 de junio. Es claro que hay demandas centrales a
nivel nacional y que esto es por una jubilación digna. Hasta aquí compartiríamos la información para los medios de comunicación. ¿Están satisfechos con la respuesta que les dio Gobernación? Definitivamente es un proceso que no se ha concretado, son 79 puntos en nuestro pliego petitorio y por lo tanto ahora en esta mesa no se logra concretar la revisión completa de esos 79 puntos, pero sin duda alguna también la propia Asamblea Estatal, que por cierto también comunicamos a nuestros compañeros que están aquí movilizados, una vez que iniciamos el 1 de junio, la Asamblea Estatal se va a estar instalando aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántos puntos hay buenos para ustedes? ¿Es la mayoría, la minoría? ¿Cómo van con eso? Sí, esto como reitero, para los medios de comunicación esta es la información general, para la información ya más concreta lo haremos en nuestros espacios de asamblea. Aunque la próxima semana ya son demandas de la CENTE a nivel nacional, ¿ustedes la próxima semana como sección tendrían espacio con Segov o ya no? Todo sería únicamente a nivel nacional. Sí, es una cuestión que lo hemos planteado, sobre todo porque a partir del 1 de junio nos vamos a centrar en las demandas de carácter nacional y entonces estamos en ese entendido para nuestros compañeros que van a arribar también a estas actividades a partir del 1 de junio, que nos estaremos centrando precisamente en la demanda que para todos es justa, que es la abrogación de la ley de ISSSTE. Entonces, ¿hasta cuándo retoman mesas de diálogo con sección 22? Todavía no tenemos esa valoración. Tendrá que hacerlo también los espacios si así se requiere nuevamente. Sin embargo, pues también lo vamos a dar a conocer en su momento. ¿Hablaron sobre dialogar con la presidenta de México? ¿Un diálogo con la presidenta? Hemos planteado en la primera y en esta mesa también la necesidad de atención puntual por parte de la presidenta a la CENTE. Desde luego también como sección 22, pero en particular de la CENTE. Hemos también seguido de cerca con quienes sí se ha reunido y nuevamente somos enfáticos. Se puede reunir con empresarios, con banqueros, con grupos internacionales, pero no con el magisterio. Desde luego que es un planteamiento. No tenemos respuesta, tenemos la misma que hemos escuchado en la mesa anterior, ofrece mesas técnicas de trabajo con el ISSSTE, con la SEP. Sin embargo, también eso no es algo que vamos a definir nosotros en esta mesa. Es una responsabilidad que implica ahora sí la participación de todos los estados, de todos los contingentes de la CENTE. Respecto a las demandas centrales, no hay avances. Eso es importante decirlo. Gracias. Los campesinos reclaman apoyos, mejores condiciones para producir y políticas que fortalezcan al campo mexicano. Los trabajadores de empresas estratégicas como Pemex y CFE exigen atención a sus necesidades laborales. Los transportistas denuncian problemas de seguridad en las carreteras y costos que afectan su actividad económica. Los estudiantes demandan mejores condiciones educativas y oportunidades para desarrollar su futuro. Cada una de estas causas tiene su propia historia, pero juntas representan un mensaje que el gobierno no puede ignorar. La inconformidad social no surge de la nada, nace cuando las expectativas chocan con la realidad y cuando las promesas tardan demasiado en convertirse en resultados. Los críticos del gobierno afirman que Morena ha comenzado a parecerse a aquellos partidos que durante años cuestionó. Señalan que algunos funcionarios se muestran más preocupados por los actos políticos y los discursos que por atender los problemas que enfrentan miles de mexicanos todos los días. Acusan que existe una creciente desconexión entre quienes toman las decisiones y quienes viven las consecuencias de esas decisiones. Por supuesto, los simpatizantes del gobierno sostienen que muchas de estas problemáticas vienen de administraciones anteriores y que resolverlas requiere tiempo. Sin embargo, para quienes siguen esperando respuestas, el paso de los meses y los años ha incrementado la frustración y la sensación de abandono. La historia política de México ha demostrado que ningún gobierno puede ignorar indefinidamente las demandas sociales.
Cuando distintos sectores comienzan a coincidir en sus críticas, surge una señal de alerta que merece atención. Más allá de ideologías, partidos o colores, lo que millones de mexicanos esperan son resultados concretos, seguridad, oportunidades y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Hoy, detrás de las vallas, los discursos y los actos oficiales, existe una realidad que sigue reclamando respuestas. Y mientras las organizaciones continúen sintiendo que no han sido escuchadas, las protestas seguirán siendo el medio para hacer visible su inconformidad. La pregunta que muchos se hacen es sencilla. ¿Escuchará el gobierno estas voces y responderá a sus demandas? ¿O continuará creciendo la distancia entre el poder y quienes alguna vez depositaron su confianza en él? La inconformidad no terminó con los discursos ni con las consignas lanzadas frente a las vallas. Conforme avanzó la jornada, miles de personas continuaron recorriendo las calles para hacer visible su descontento. Lo que comenzó como una manifestación de distintos sectores sociales terminó convirtiéndose en una muestra del creciente malestar que existe entre quienes consideran que el gobierno les ha dado la espalda. Las movilizaciones avanzaron por distintos puntos de la capital, llevando consigo reclamos acumulados durante meses e incluso años. Maestros, trabajadores, estudiantes, campesinos y ciudadanos inconformes coincidieron en una exigencia común: ser escuchados y obtener respuestas concretas a sus demandas. Sin embargo, una vez más, la atención se centró en los momentos de confrontación. Las imágenes que circularon mostraron escenas de tensión, empujones, forcejeos y enfrentamientos entre algunos manifestantes y elementos de seguridad. Las acusaciones surgieron de ambos lados. Hubo quienes denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, mientras otros señalaron actos de agresión cometidos por algunos participantes de las protestas. Lo verdaderamente preocupante es que cuando una movilización ciudadana termina siendo recordada más por los enfrentamientos que por las causas que la originaron, los problemas de fondo quedan sin resolverse. Las demandas siguen ahí, los reclamos siguen ahí, la inconformidad sigue creciendo. Para muchos participantes, las vallas, los operativos y los despliegues de seguridad enviaron un mensaje equivocado. En lugar de acercar al gobierno con los ciudadanos inconformes, profundizaron la percepción de que existe una barrera cada vez más grande entre quienes gobiernan y quienes exigen resultados. La CNTE volvió a recordar los compromisos realizados durante la campaña electoral. Las madres buscadoras continúan exigiendo verdad y justicia. Los trabajadores reclaman mejores condiciones laborales. Los campesinos piden apoyos para seguir produciendo. Los estudiantes exigen oportunidades reales para construir su futuro. Y los transportistas continúan denunciando problemas que afectan diariamente su actividad. Lo que comenzó como reclamos separados hoy parece convertirse en una inconformidad compartida. Son causas distintas, pero con un mismo sentimiento: la decepción de quienes esperaban cambios más profundos y respuestas más rápidas. La historia demuestra que ningún gobierno debe ignorar las señales de descontento social. Cuando distintos sectores comienzan a coincidir en sus críticas, no se trata únicamente de una protesta más, se trata de una advertencia política. Porque los ciudadanos pueden soportar muchas dificultades, pero difícilmente olvidan las promesas que se hicieron para ganar su confianza.
Mientras desde el poder se insiste en que la transformación continúa, miles de personas aseguran que siguen esperando que esa transformación llegue a sus hogares, a sus empleos, a sus escuelas y a sus comunidades. Y quizás la pregunta más importante ya no sea cuántas personas participaron en una marcha o quién tuvo la responsabilidad de los enfrentamientos. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más seguirá creciendo la distancia entre las promesas que se hicieron y la realidad que viven millones de mexicanos. Porque cuando la inconformidad deja de pertenecer a un solo sector y comienza a unir a muchos, deja de ser una simple protesta y se convierte en un mensaje que ningún gobierno debería ignorar. Conforme avanzaba la jornada, la tensión fue aumentando hasta que las protestas comenzaron a salirse de control en algunos puntos. Lo que originalmente era una movilización para exigir respuestas, terminó derivando en momentos de confrontación que volvieron a encender el debate sobre la relación entre el gobierno y el derecho a la libre manifestación. Para muchos ciudadanos resultó inevitable recordar las promesas que durante años escucharon de quienes hoy ocupan el poder, promesas de diálogo, de cercanía con la gente y de respeto absoluto a la protesta social, promesas de que jamás se utilizarían los métodos que tanto criticaron cuando eran oposición. Estamos caminando sobre el Zócalo. Esto literalmente es el Zócalo, es la plancha. Esto es madero y está bloqueado por estas vallas que suelen poner cuando hacen protestas y que no esperarías que las tengan en un fanfest, porque literal, o sea, como es el contraste. El muro de Berlín, la Ciudad de México socialista. Muro de Berlín, la Ciudad de México capitalista. De verdad está muy loco. Por eso, para numerosos manifestantes, la presencia de cuerpos antimotines y los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones representaron una contradicción con el discurso que durante años escucharon de Morena y de sus principales figuras políticas. Los críticos del gobierno sostienen que existe una diferencia cada vez más evidente entre lo que se prometió y lo que ocurre en la realidad. La indignación no surge únicamente por los acontecimientos de una sola marcha. Surge porque muchas personas sienten que las promesas de campaña han quedado archivadas mientras los problemas continúan creciendo. Maestros exigiendo el cumplimiento de acuerdos. Madres buscadoras reclamando justicia, trabajadores demandando mejores condiciones, campesinos pidiendo apoyo para sobrevivir, estudiantes exigiendo oportunidades, todos levantando la voz para recordar compromisos que consideran pendientes. Y es precisamente ahí donde nace la decepción de muchos ciudadanos, porque quienes hoy cuestionan al gobierno no son necesariamente adversarios políticos. Muchos fueron votantes, simpatizantes y defensores del proyecto que prometía una transformación profunda del país. Millones de mexicanos depositaron su confianza en Morena, convencidos de que sería diferente a los gobiernos anteriores. Creyeron en un movimiento que prometía combatir privilegios, corrupción, impunidad y abuso de poder. Creyeron que el pueblo sería escuchado y que las decisiones se tomarían pensando primero en la ciudadanía. Sin embargo, para sus críticos, la realidad ha sido distinta. Consideran que muchas de las prácticas que antes denunciaban hoy siguen presentes. Señalan que el poder parece haberse convertido en un fin en sí mismo y que las prioridades del gobierno se han alejado de las necesidades de quienes confiaron en él. La frustración aumenta porque las expectativas eran enormes. Cuando un gobierno promete ser diferente, los ciudadanos lo juzgan con una vara más alta. Cuando promete escuchar, la gente espera diálogo. Cuando promete justicia, la gente espera resultados. Cuando promete transformación, la gente espera cambios reales.
Hoy muchos mexicanos se preguntan qué ocurrió con aquellas promesas que inspiraron a millones. Se preguntan por qué continúan las mismas demandas, los mismos reclamos y la misma inconformidad social. Se preguntan por qué tantas organizaciones que alguna vez caminaron junto al movimiento hoy se encuentran protestando en las calles. La historia política de México demuestra que ningún partido tiene garantizada la confianza eterna de los ciudadanos. La confianza se gana con resultados y se pierde cuando las expectativas no se cumplen. Por eso, más allá de partidos, colores o ideologías, la discusión de fondo sigue siendo la misma, si los gobiernos cumplen o no con las promesas que hicieron para llegar al poder, porque al final los ciudadanos no votan por discursos, votan por resultados, no votan por promesas, votan por soluciones, y cuando sienten que esas soluciones no llegan, las calles terminan convirtiéndose en el lugar donde exigen ser escuchados. La verdadera transformación no se mide por los discursos pronunciados desde el poder, sino por la capacidad de responder a las necesidades de la gente que depositó su confianza en él. Mientras las imágenes de las movilizaciones recorrían las redes sociales y ocupaban espacios en medios nacionales e internacionales, miles de mexicanos seguían preguntándose si alguien dentro del gobierno realmente estaba escuchando el mensaje que intentaban enviar las calles. Mexico is witnessing protests as it prepares to host the FIFA World Cup. Thousands of teachers are staging peaceful protests in Mexico City. Lo que ocurre en México se da en un contexto muy particular de protestas, prácticamente a las puertas del estadio. Estamos hablando de un campeonato del mundo que arranca mañana en menos de 24 horas y esta es una de las imágenes que nosotros estamos compartiendo en La Nación Más, en un lugar céntrico. El FanFest que se va a dar en un lugar típico, que es una plaza muy bonita que hay aquí en el centro de México. Pero no se puede acceder, está cerrado. This should be the heart of the main World Cup fan zone here in Mexico City. Instead, barricades blocking the way to Zócalo Square. There is still a screen there, but how much of a party mood will there be when protest has taken over the capital? And this is why, all the way down here, the 600 meters, teachers have been intense for more than a week. Un cortège de manifestants remonte l'artère menant au stade Azteca de Mexico. Ces enseignants réclament une augmentation des salaires et l'abrogation d'une loi sur les retraites. Poco más de 24 horas de que empiece el Mundial de Fútbol se están multiplicando las protestas, sobre todo en México. María José Zamora. Sí, Sandra, todos amenazan con boicotear el Mundial si no les hacen caso. Estarme y mi hijo no estaría desaparecido. Con la mitad de los que están aquí, yo no tuviera que venir a gritar el nombre de mi hijo. Pero ya que no me dio la oportunidad de tener una policía que me brindara la seguridad a mí y a mi familia, hoy les vengo a presentar a mi hijo. Axel Mauricio Martínez Mancha. ¡Presente! ¡Ahora y siempre!
Las fotografías y videos de las marchas mostraban un país dividido entre dos realidades. Por un lado, ciudadanos manifestándose para exigir respuestas, cumplimiento de compromisos y atención a problemas que consideran ignorados. Por el otro, la imagen de una clase política concentrada en actos públicos, discursos y celebraciones en el Zócalo capitalino. Para muchos críticos del gobierno, la percepción fue contundente. Mientras afuera crecía la inconformidad, dentro de la plaza pública más importante del país, parecía desarrollarse una realidad completamente distinta. Esa imagen alimentó el sentimiento de quienes consideran que existe una desconexión cada vez mayor entre el poder político y las preocupaciones de la ciudadanía. La inconformidad no proviene de un solo sector. Son maestros, trabajadores, estudiantes, campesinos, transportistas, madres buscadoras y ciudadanos comunes que, desde diferentes trincheras, coinciden en señalar que aún esperan respuestas concretas a problemas que afectan su vida diaria. Lo que hace apenas unos años era presentado como un movimiento cercano al pueblo, hoy enfrenta cuestionamientos de quienes alguna vez depositaron su confianza en él. Muchos recuerdan los discursos en los que se prometía gobernar escuchando a la gente, respetando la protesta social y manteniendo abiertas las puertas del diálogo. Por eso, cada nueva movilización se convierte también en un juicio público sobre el cumplimiento de aquellas promesas. No se trata únicamente de una discusión sobre una marcha o un enfrentamiento aislado. Se trata de la creciente percepción de que existe una distancia entre las expectativas que se generaron y los resultados que muchos ciudadanos consideran insuficientes. Los ciudadanos observan, comparan y sacan sus propias conclusiones. Algunos continúan respaldando al gobierno y defienden que los cambios requieren tiempo. Otros sostienen que la paciencia comienza a agotarse y que las promesas deben traducirse en hechos tangibles. Lo cierto es que ninguna administración puede ignorar indefinidamente las señales que envía la sociedad. Cuando distintos grupos con demandas diferentes comienzan a coincidir en su inconformidad, surge una advertencia que merece atención. La confianza de los ciudadanos no es un cheque en blanco. Se construye con resultados, con diálogo y con la capacidad de responder a los problemas reales de la gente. Y cuando esa confianza comienza a erosionarse, las calles se convierten en el escenario donde los ciudadanos recuerdan a sus gobernantes las promesas que los llevaron al poder. Hoy el debate no gira únicamente alrededor de una marcha o de un evento político. El debate es mucho más profundo. Si el proyecto que prometió transformar al país está respondiendo a las expectativas de quienes confiaron en él, o si, para muchos mexicanos, la distancia entre el discurso y la realidad es cada vez más difícil de ignorar. Las plazas se llenan de discursos, pero las calles se llenan de reclamos. Y cuando los ciudadanos sienten que no son escuchados, la inconformidad termina hablando más fuerte que cualquier discurso oficial. Al magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, al pueblo de México y del mundo. 11 días llevamos desde que inició esta huelga nacional de la CENTE.
el magisterio que alza la voz en este evento que es de conocimiento internacional y mundial del fútbol. Para nosotros, como magisterio disidente, sin duda alguna hemos de recalcar que no venimos a confrontar, que venimos para que el gobierno dé nuevas respuestas a las demandas centrales por una jubilación digna que no se debe mirar como un privilegio, sino como un derecho. A pesar de que hemos sido objetos de criminalización, de señalamientos a nuestras actividades políticas que hemos impulsado en la capital del país y en diferentes estados, la CENTE mantiene firme esta lucha. También es importante decirle al pueblo de México y a los demás países, el gobierno le está dando la espalda a los trabajadores de la educación, porque se reúne con los banqueros, con los empresarios, pero no así con los maestros. En ese sentido, es claro que, como lo hemos dicho, para este gobierno le importan más las afueras que sus propios trabajadores. ¿Dónde queda el discurso entonces de que no roban, de que no mienten y de que no traicionan? El magisterio de la CENTE hoy se siente decepcionado precisamente porque no están cumpliendo con una promesa de campaña de este gobierno federal que estaría abrogando la ley del ISSSTE del 2007. Sin duda alguna, para nuestros compañeros que se encuentran aquí en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República Mexicana, estamos conscientes de que vamos a permanecer en esta lucha, porque es justa esta lucha que hemos emprendido a 11 días, pese a las circunstancias, pese a las denostaciones, pese a la criminalización de la protesta de la CENTE, estamos firmes, porque sabemos que estamos exigiendo una jubilación digna para todos los trabajadores del Estado y no solamente para el magisterio. Hacemos el llamado, pues, a que alcemos la voz desde diferentes sectores para que este gobierno sepa que seguiremos luchando por la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Ni un paso atrás y hasta la victoria siempre. El paro es culpa del Estado. ese grupo de osos vengan a golpear a nuestras mujeres, que nos vengan a golpearnos. Vamos a ir y bajo la responsabilidad del gobierno del Estado y el gobierno federal. Todo está a disposición de ellos, pues es mugresa. Pues nomás dice, ahora le vayan a meterles en la mano, pues ya vienen los otros osos. Pero para la próxima, si vamos a tomar acciones, porque las vamos a tomar, pero para la próxima les decimos, no vamos a ir con las manos así, agárrense porque ahora sí nos vamos a defender con lo que tengamos. Si es posible con los dientes lo vamos a hacer. Que ni nadie obligamos a Rodrigo Mugreza para que nos firmara el convenio, nadie lo obligamos. A ellos eran los que les surgía, a nosotros no. Nosotros tan así es que les demostramos que aquí todavía estamos. Vamos por 5 meses y no nos vamos a ir. Y no lo vamos a soltar hasta tanto no se nos cumpla
2 kilómetros, 2 días caminando para estar aquí, para que la autoridad no nos permita manifestarnos. Esto yo creo que sí tiene que tener un castigo, y el castigo la gente lo va a dar. Ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Se van a quedar? ¿Se van a quedar? Vamos a dialogar, esperemos hablar y que nos permitan pasar. ¿Qué pasa si no? Nosotros vamos a gobernación. En caso de que no. En caso de que no, vamos a abrir. Lo vamos a hacer. ¿No temen represalias?